Capítulo 19. Caleb, ¿crees que soy normal ahora? Jadeo, lo siento, he cometido un error. Ante las palabras de Micael, Caleb inmediatamente inclinó la cabeza. Caleb reflexionó sinceramente sobre su error, diciendo que no creía que hubiera tal situación y solo pensaba que su jefe estaba loco. Pero, ¿cómo podría haber imaginado que la muñeca realmente cobraría vida? Lo vio con sus propios ojos, pero aún dudaba de lo que estaba pasando. ¿Quizás estaba conectado con espíritus malignos? Si es así, ¿estaba bien que el archiduque tuviera una muñeca así? Caleb no tenía la preocupación de que su jefe estuviera loco, pero ahora tenía otras preocupaciones. Además, le preocupaba que Micael se enfadara con él por no confiar en él. Estoy bien, así que levanta la cabeza. En primer lugar, dime lo que te pregunté. Ante las palabras de Micael, Caleb levantó lentamente la cabeza. La expresión de Micael solo parecía triunfante, no parecía enojado ni molesto. Respiró aliviado solo después de ver su rostro. Todavía estaba preocupado por la identidad de la muñeca, pero al menos era una suerte que Micael no pareciera molesto. ¿Quieres decir, cómo arreglar una muñeca aplastada? Oh, sí. Eso. Caleb miró fijamente la muñeca que le tendía. Lo había visto antes, pero era una muñeca muy linda. La muñeca miró hacia arriba y hacia abajo con delicadeza, desconfiando de Caleb. Caleb se acercó con cautela a la muñeca. Pero sus manos no lo alcanzaron. Fue porque Micael había retirado la mano que sostenía su muñeca. No lo toques. Solo habla. Sí. Sí bien. Solo tienes que jugar con él. Mi hermanita dijo. Redondea la cara, presiona el algodón enrollado y se moverá hacia un lado. Ante las palabras de Caleb, Micael frunció el ceño. Luego miró a Yul, miserablemente desfigurado. Las extremidades eran tan desiguales que incluso podías notar la disparidad a primera vista, y la cara también estaba torcida y distorsionada como un maní que había sido pelado. ¿Es en este punto? ¿Se arreglaría si jugueteaba con la muñeca con las manos? Era dudoso. Es cierto. Liena trabaja en muñecas nuevas cuando las compra. ¿Está bien redondear la cara? ¿Cómo funciona? Micael cedió y decidió escuchar a Caleb. Si no hacía nada ahora de todos modos, no tenía más remedio que cortar el cuerpo de Yul y reorganizar el algodón. Por supuesto, Yul no se quedaría quieto si dijera que podía cortarse el cuerpo. Si ese era el caso, parecía que su pelea nunca terminaría. Micael negó con la cabeza ante esa situación que ni siquiera podía imaginar. Agarra la muñeca y haz como si estuvieras haciendo un círculo con ambas manos así. Caleb hizo una demostración con ambas manos en el aire. Cuando Micael vio eso, agarró la cabeza de Yul con ambas manos y siguió el mismo patrón. ¿Se siente raro? Es raro. Yul, quien de repente recibió un procedimiento meridiano no autorizado superíndice 1, gritó. Su rostro estaba apretado con fuerza, y su visión daba vueltas y vueltas. Era una sensación extraña en lugar de dolor. Por supuesto, la sensación extraña y desagradable estaba lejos de ser buena. Caleb, este idiota, si no funciona, solo espera y verás. No lo dejaré ir. Yul apretó los dientes con un resoplido. Mientras tanto, Micael no descansó y rodó continuamente la cara de Yul en un círculo. ¿Así es como lo haces? Míralo, se ve mucho mejor que antes. Oh. Realmente lo es. Micael siguió las instrucciones de Caleb porque no había otra manera, pero inicialmente dudó que funcionara. Sin embargo, cuando lo miró con sus propios ojos, pudo ver que el rostro arrugado de Yul se había vuelto redondo como era originalmente. Los ojos de Micael, que pronto se encontraron con los de Caleb, se llenaron de una confianza infinita. ¿En realidad? ¿Mi cara está de vuelta? Yul preguntó con emoción al escuchar esas palabras. Por supuesto, antes solo había revisado sus extremidades, no se miró en el espejo, por lo que no podía confirmar lo miserable que se veía, pero considerando la reacción de Micael, incluso si no se miraba, podía decir que era bastante malo. En tal situación, simplemente se sintió incómodo y sorprendido por el masaje que no era necesario, pero se sintió aliviado al saber que fue efectivo. Rápidamente quiso revisar su rostro, que se había vuelto normal otra vez. Caleb, espejo, muéstrame el espejo. Como aún no podía mover sus extremidades, Micael sostuvo con calma a Yul y exigió un espejo. Ante la imponente petición, Caleb se apresuró a encontrar el espejo sin darse cuenta. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que silenciosamente comenzara a preguntarse por qué estaba escuchando a esa muñeca. Oye, revisa ese cajón de allí. Además,
Micael fue un paso más allá e incluso le dijo a Caleb dónde estaba ubicado el espejo. Se preguntó cuál era la relación entre esa muñeca y Micael y por qué Micael estaba haciendo tanto por ella. Cuando Caleb inclinó la cabeza, rebuscó en el cajón del que Micael estaba hablando y encontró un pequeño espejo de mano. Si no está arreglado, solo espera. No lo dejaré pasar, ustedes dos. Joel advirtió a los dos con voz fría antes de mirarse en el espejo. No parecía saber que, con esa apariencia, cualquier advertencia o amenaza representaba una pequeña amenaza. ¡Ay, ay, me veo bien! No sabía cuánto mejor se había vuelto porque no podía ver su rostro antes de recibir el masaje, pero su reflejo en el espejo era solo una muñeca ordinaria. Una muñeca con una cabeza muy grande con una cara redonda y regordeta. Micael, hazlo rápido. Los brazos y las piernas deben ser simétricos, ¿de acuerdo? Tienes que hacerlo exactamente en una proporción de 1:1. Solo espera. Caleb, ¿qué dijiste que hiciera con el cuerpo? Bueno, solo presiona el lado con más algodón y mueve suavemente el algodón del interior hacia el otro lado. Caleb estaba un poco perplejo cuando vio que la muñeca ordenaba al archiduque Orlov de todas las personas como quisiera. En la medida en que no pudo responder inmediatamente a la pregunta de Micael, sobre todo, Micael también estaba siguiendo la solicitud de la muñeca sin problemas. No solo eso, no pareció importarle cuando la muñeca llamó al archiduque solo por su nombre de pila. La relación entre los dos se volvió aún más curiosa. Sé amable, sé amable. Cuando Micael presionó su grueso brazo derecho, Joel emitió un sonido de dolor. No era realmente doloroso, pero estaba presionando demasiado su brazo lleno de algodón, por lo que tenía miedo de que se rompiera antes de que el algodón se moviera. De esta manera, el algodón se moverá. Tranquilizarse. Pero, ¿y si explota así? No va a suceder. Así que cállate. Micael quería tapar la boca de Joel, que balbuceaba constantemente. Estaba prestando mucha atención porque era la primera vez que le daba forma a una muñeca, pero su concentración se vio perturbada cuando Joel siguió hablando a su lado. Micael era alguien que nunca había jugado con muñecas cuando era joven. Había tocado un cuchillo y una pistola de juguete innumerables veces, pero esta era la primera vez que veía un juguete de peluche como este. Por supuesto, no sabía cómo tocarlo o manejarlo correctamente. Aún así, estaba haciendo todo lo posible para que Joel volviera a su forma original, pero solo decía cosas siniestras como, ¿qué pasa si explota sin saberlo? De hecho, Micael también tenía una terrible imaginación de que Joel explotaría debido a su fuerza, pero estaba tratando de no expresarlo. Caleb, ¿cómo se ve? ¿Crees que está bien ahora? Todavía parece un poco fuera de simetría. Maldita sí. Micael, que había estado jugando con Joel por un tiempo, se lo mostró a Caleb y le preguntó. Pensó que estaba bien simétrico, pero la respuesta que devolvió fue despiadada. Haz un buen trabajo. Si haces mucho ruido solo una vez más, te desgarraré el estómago con un cuchillo y moveré el algodón, así que cállate. Sí, mientras tanto, le dio una fría advertencia a Joel, quien lo estaba provocando, y Joel se mordió la boca después de una breve respuesta. Luego se quedó en silencio. Micael se arrepintió de haber dicho esto antes y decidió concentrarse en formar el cuerpo de Joel nuevamente. Respiró hondo y calmó su mente. Su mano, que sostenía el cuerpo regordete de color albaricoque, incluso temblaba por la tensión. El trabajo de dar forma al cuerpo de Joel fue la tarea más trivial pero importante en los 28 años de vida de Micael Orlov. Notas. 1. Puntos de presión en la cara, o algo así, que se masajean. Capítulo 20. Pasó mucho tiempo antes de que el cuerpo de Joel encontrara algún equilibrio. Solo entonces Micael podría sentirse aliviado. Joel comprobó su condición mientras saltaba con sus piernas cortas. Está hecho, estoy de vuelta. Micael sonrió suavemente cuando vio a Joel charlando de emoción. Caleb, que estaba viendo esto, no pudo evitar cuestionar su relación. ¿Cómo se conocieron los dos y cuándo se volvieron tan cercanos? Había pasado bastante tiempo desde que sirvió a Micael como su superior. En todo ese tiempo, nunca había visto a Micael expresar sus emociones hasta el punto de exponerlas abiertamente. Si puede ser un sentimiento bueno o un sentimiento negativo, pero por esa muñequita, estaba avergonzado, enojado y feliz. Caleb no estaba familiarizado con eso. Por supuesto, si le preguntaba si no le gustaba, no era así. Estaba desconcertado. Micael, dame ese espejo, mira si es simétrico. Qué problemático. Micael refunfuñó y le mostró a Joel el espejo. Solo su gran cara llenaba el espejo. Por eso,
Yul tuvo que retroceder un momento para ver todo el cuerpo. Yul, que a menudo retrocedía con paso acelerado, se miró en el espejo y quedó asombrado. Cuando Micael vio eso, sus ojos se volvieron agudos, preguntándose si había otro problema. Estoy desnudo. Pero las palabras que salieron de la boca de Yul eran diferentes de lo que le preocupaba. Yul rápidamente cubrió su cuerpo desnudo. Por supuesto, sabía que no había partes importantes, pero era vergonzoso estar desnudo en un lugar que no fuera el baño. Micael, Micael. Mi ropa. Oh, claro, están rotos. Cuando Yul exclamó, miró a Micael con ojos amargos. Una vez más, cuando lo miró con cara de muñeco de algodón, no había ninguna amenaza real. De todos modos, Micael estaba en un aprieto. Incluso si la ropa rota se volvía a coser, el problema ahora era que la ropa estaba desordenada debido a la salida de Lucky. Luchó por bañarlo, pero no pudo volver a ponerlo en ese traje. Mientras Micael pensaba en estas cosas, Yul se puso en cuclillas y cubrió su cuerpo desnudo tanto como pudo. Afortunadamente, su cabeza era tan grande que incluso cuando estaba desnudo, no se le prestaba mucha atención a su cuerpo. Por supuesto, este hecho no trajo mucho consuelo a Yul. Vaya, Caleb. Primero, pídele a alguien que le pida a la señora Bones que haga algo de ropa. Coge la ropa del baño y hazla de la misma talla, pero como tiene la cabeza grande, pídele que le haga el escote un poco más amplio, o abotonada para que sea fácil de poner y quitar. Pídele que haga uno y que me lo envíe lo antes posible. Ropa interior también. Yul rápidamente interrumpió las palabras de Micael. Una vez que descubrió que no tenía ropa interior, no tuvo ningún deseo de seguir viviendo sin ropa interior. Sí. Sí entiendo. Caleb tartamudeó en respuesta a los dos. Mrs. Bones era una renombrada artesana de ropa dentro del imperio, produciendo la mayoría de las prendas del archiduque Orlov. Él respondió, sí, por ahora porque era una orden, pero definitivamente había partes que lo preocupaban. Como la reputación de Mrs. Bones era tan alta, no solo el archiduque sino también varias familias le encargaron la confección de prendas. En otras palabras, ella fue la encrucijada de numerosos nobles. Así que sabía bastante de chismes aristocráticos. Por ejemplo, alguien de cierta familia obtuvo recientemente un puesto en el gobierno y ordenó ropa a la medida. Por supuesto, conocía bien su posición, por lo que no divulgó información sobre las familias aristocráticas, pero los secretos eventualmente se filtrarían como humo sin importar cuánto los bloqueara. Si se difundiera la historia de pedir ropa de muñecas de la casa del archiduque Orlov de todos los lugares, la atención de la gente se atraería naturalmente. No sería un problema si fuera una familia con niños que jugaba con muñecas, no había jóvenes, y mucho menos niños pequeños, en la casa del archiduque. La curiosidad se amplificaría. La curiosidad amplificada a veces producía resultados erróneos. Por ejemplo, rumores sin fundamento. Esto también era lo que preocupaba a Caleb. Le preocupaba que pudiera haber rumores de que Micael tenía un hijo oculto. Definitivamente fue algo bueno que Micael mostrara varias emociones después de la llegada de una muñeca llamada Yori y se viera más feliz que antes. Sin embargo, pensando en los malentendidos que seguirían, su corazón se hinchó. Caleb salió de la habitación con el corazón apesadumbrado. Cúbrete con esto. Micael le tendió un pañuelo a Yul. Yul rápidamente tomó el pañuelo y lo envolvió alrededor de su cuerpo. Cuando envolvió el pañuelo de seda con un patrón colorido alrededor de su cuerpo, era como si estuviera usando un vestido con hombros descubiertos que normalmente solo se vería en una ceremonia de entrega de premios de fin de año. Al verse en el espejo, Yul infló ambas mejillas insatisfecho, pero no había otra opción por ahora. Al final, Yul, que se había comprometido con la realidad dada, suspiró. La vida no era fácil, y nada realmente salió como él quería. Especialmente después de convertirse en una muñeca. Yul inclinó su gran cabeza. Luego, el peso tiró de su cuerpo hacia adelante y cayó de cabeza. Muy molesto. Yul yacía boca abajo en el suelo, pateando y forcejeando. La irritación de Yul alcanzó su punto máximo cuando su cuerpo no lo escuchó, especialmente en medio de sentirse preocupado. Micael, que estaba mirando a Yul así, tampoco se sentía muy bien. Fue realmente una cosa extraña. ¿Por qué diablos estaba tan molesto por esta pequeña muñeca? Tuvo que hacer un montón de trabajo problemático, así que ¿por qué no lo odia? Micael mismo no entendió nada. Ya es hora de cenar. No tengo ganas. Yul ni siquiera levantó la cabeza y respondió débilmente. Hablando de comidas,
Era obvio que de todos modos estaría lleno de harina grasosa y productos lácteos. Por supuesto, si Mikael amenazaba con cortarlo con un cuchillo por quejarse de las guarniciones, tendría que comérselo porque tenía que vivir, pero si no, lo iba a soportar hasta el final. Bien. Bien entonces, contrariamente a sus preocupaciones, Mikael inesperadamente retrocedió. Joel pensó que esa persona estaba loca, pero de todos modos era algo bueno, así que estiró su cuerpo cómodamente. Mientras tanto, hubo un sonido de traqueteo desde el lado de la mesa. Parecía que el asistente del archiduque estaba trayendo una comida y preparándola. Joel ni siquiera pensó en mirarlo porque era algo por lo que había pasado en los últimos días. Hubo un ruido de bullicio durante un rato, seguido por el sonido de la puerta. El sirviente, que había terminado de prepararse, parecía haber salido de la habitación. Hasta este punto, Joel, que había estado acostado boca abajo sin pensar mucho, se despertó abruptamente con un sabroso olor picante. Olfateando, Joel, que una vez más había inhalado la fragancia, abrió mucho los ojos. No olía a queso grasiento, aceitoso o mantequilla. Como poseído, se giró hacia la mesa sin darse cuenta, pero Mikael, que estaba de pie junto a él, levantó suavemente a Joel. ¡Guau! Joel, quien llegó frente a la mesa en un instante con las largas piernas de Mikael en lugar de sus propias piernas cortas, soltó una exclamación de éxtasis. La comida servida en la mesa parecía una sopa picante de carne de cordero. No fue por el kimchi y el ramen por lo que lloró tanto por la mañana, pero al menos fue por la comida picante. ¿Todavía no quieres comer? Ante la lánguida pregunta de Mikael, Joel se agarró el corazón. Por primera vez, Mikael se veía maravilloso. Ahora te vale esa cara tan guapa. Joel estaba profundamente conmovido por el regalo sorpresa que había preparado. Joel llegó frente a la sopa de carne de cordero con patas cortas y sus ojos brillaron intensamente. Mikael, ¿qué es esto? Era goulas, o algo así. De todos modos, le pedí al chef que hiciera un guiso picante, y lo hizo. No puede hacer kimchi en este momento porque tiene que conseguir los ingredientes, pero dijo que intentará hacerlo pronto. Mikael. Joel miró alternativamente el goulas y la cara de Mikael. El rostro de Mikael se veía tan hermoso como el goulas. Quién sabe qué es exactamente un goulas atractivo, pero de todos modos, no había nada mejor que el goulas para Joel en este momento, así que era un cumplido. Inténtalo. Si quieres que sea más picante, puedes agregarle pimienta. En respuesta a la respuesta de Mikael, Joel asintió vigorosamente. Sosteniendo una cucharadita del tamaño de su cuerpo, tomó un sorbo de goulas y lo probó a toda prisa. No era exactamente igual, pero sabía a sopa de carne de cordero. Era moderadamente picante, no demasiado, lo suficiente como para calmar su melancólico estómago. ¡Ya! Es bueno. Mikael también estaba satisfecho con la cara satisfecha de Joel. Valió la pena dejar a Levi con el tipo llorón e ir directamente al chef y ordenarle que preparara la comida picante de inmediato. Mirando la expresión de Mikael, el chef asintió de inmediato. Mikael pudo regresar satisfecho solo después de recibir la confirmación del chef de que de alguna manera encontraría la receta y los ingredientes para la comida que ordenó. Bueno, Joel no sabría este hecho incluso si muriera y despertara. Capítulo 21. Ah, no me comas, no me muerdas. Así, Joel le repitió lo mismo a Lucky unas 133 veces. Afortunadamente, gracias a la cerca, Joel no fue tragado, pero Lucky chocó contra la cerca y Joel se sobresaltó y cayó hacia atrás. Lucky no hacía nada como morder a Mikael, Levi o Caleb, que a veces pasaban por allí, pero cada vez que veía a Joel, lo miraba durante unos 3 segundos y luego saltaba hacia él como si estuviera cazando, moviendo el trasero. Gracias a esto, la habitación de Mikael quedó dividida en 2 secciones por una gran valla, con Lucky en una y Joel en la otra. Y también por eso, Mikael, el maníaco obsesivo de la novela Bed Present, tuvo que vivir al otro lado de la cerca a pesar de que era su propia habitación. ¿Por qué estás tan emocionado cuando solo me ves a mí? No le hagas eso a otras personas. Este bastardo, por lo general, lo llamaba suerte, pero cada vez que intentaba morderlo, se convertía en bastardo. Joel resopló a Lucky, cuyos grandes ojos esmeralda miraban por encima de la cerca. Si no entendía lo que estaba diciendo, o si lo estaba haciendo sin razón, Lucky inclinó su suave rostro. Y luego movió su lengua rosada, que también era increíblemente linda. Un cuerpo dorado que brillaba como joyas y grandes ojos esmeralda con grandes pupilas negras que parecían inocentes. Mirándolo objetivamente, Lucky era muy bonito y lindo. Aunque hubo un defecto fatal al tratar de comerse a Joel.
¿Cómo te crié? ¿Puedes hacerme esto? Yul pataleó, sintiéndose agraviado. Al observar la escena, Mikael negó con la cabeza. No sabía mucho sobre dragones, pero con solo mirarlo, parecía estar haciendo esto y mordiendo porque lo reconoció como una presa. Sin embargo, ya sea porque no quería aceptar ese hecho o porque ni siquiera pensó en ello, Yul siempre repetía la misma pregunta. BB2, ¿qué? ¿Por qué me respondes? ¿Qué? Es tu culpa. ¿Por qué estás abriendo mucho los ojos? ¿Ser lindo es todo? ¿Es todo? Por supuesto, es todo. Sí, ser lindo lo es todo. Mikael consideró seriamente si debería o no pedirle a Levi que comprara unos tapones para los oídos. A este ritmo, era probable que su audición se volviera anormal debido a que los dos discutían densamente 10 veces al día. Lo más divertido era que Yul siempre era el perdedor en las peleas entre los dos. Incluso cuando Yul estaba enojado con Lucky por morderlo, estaba furioso por lo lindo que era. Al final, era curioso por qué se molestaba en armar un escándalo cuando iba a terminar con Lucky es linda, cada vez. Lucky, sé que lo aguanto porque eres tan lindo, bueno. Este imbécil es ridículamente lindo, así que lo aguanto. ¿A quién tomas después de que eres tan lindo así? Así. Mikael chasqueó la lengua ante el patrón familiar. Toc, toc. Archiduque, este es Levi. Después del golpe, se escuchó la voz de Levi. El corazón de Yul, que se había encogido por la sorpresa ante el sonido del golpe, volvió a su tamaño normal ante el sonido de una voz familiar. ¿Qué pasa? Han llegado las prendas de MRS Bones. La caja pequeña probablemente era de Yuri, así que la traje. Levi puso una caja del tamaño de él en el suelo. Ante sus palabras, Yul abrió mucho los ojos e inclinó la cabeza. La cabeza redonda y rosada se inclinó ligeramente. ¿Es una caja pequeña? Es así de grande. Entonces, ¿cuánta ropa solía pedir? Yuri, ven aquí. Tenía curiosidad al respecto y se alegró de saber que era su ropa, por lo que Yul corrió hacia la caja. Su pequeño cuerpo se movía precariamente, a punto de caer debido a la gran cabeza. Mientras tanto, Levi trajo una silla pequeña en la que Yul podía subir y un espejo frente a ella, y la apoyó en la caja en ángulo. Cuando Yul llegó cerca de la caja, Mikael levantó a Yul y lo puso en la silla. Yul esperó ansiosamente su ropa nueva. Es hora de decir adiós a este vestido de ceremonia de entrega de premios de fin de año con hombros descubiertos. Jadear. Al ver la ropa fuera de la caja, Yul respiró hondo. Mikael cerró los ojos con fuerza y Levi giró la cabeza hacia un lado, tratando de contener la risa. El vestido en la mano de Levi era un vestido rosa con volantes y encaje. Aunque el pequeño vestido era tan hermoso que era difícil saber si era un pequeño cubo o una joya, y había cosas brillantes incrustadas en él a lo largo de la línea del pecho del vestido. Parece un vestido sin importar cómo lo mires. ¿Soy solo yo? Saca la otra ropa. Sí. En lugar de responder a la pregunta de Yul, Mikael instó a Levi. Se habría cuestionado a Caleb si se hubiera dicho el contexto exacto, pero parecía que la señora Bones hacía pura ropa de muñeca. No tenía forma de saber qué tipo de muñeca era, así que parecía que las hacía bonitas sin importar el género. A continuación, Levi sacó un vestido azul claro que combinaría con los ojos azules de Yul. El vestido con la gema azul bordada a modo de punta era más sencillo que el anterior, pero seguía siendo muy glamuroso. Yul, quien casi termina usando un vestido de estilo rococó mientras intentaba evitar el vestido de la ceremonia de entrega de premios de fin de año, frunció el ceño con descontento. Esto parece un vestido, pero soy solo yo, ¿verdad? Próximo. Sí. Luego, tras pasar por 5 o 6 vestidos diferentes, salió la ropa de muñeca de hombre. Era un diseño mucho más colorido y llamativo que el original que llevaba Yul, pero al menos no era un vestido de todos modos. Era una prenda de raso blanco con una pajarita roja. Incluso Yul, que no sabe mucho de ropa, pensó que se veía ridículamente cara. Se veía muy lujoso para que lo usara una muñeca, pero bueno, de todos modos no es su dinero. Por supuesto, el hecho de que pareciera caro no significa que le gustara. Yul negó con la cabeza como si no le gustaran los tops y los bottoms blancos. La ropa que siguió era toda igual. Negro, azul marino, azul cielo, rosa, etc. Solo los colores eran diferentes, pero todos eran cosas pesadas para el uso diario. Era mejor que un vestido de pañuelo, así que tenía que ponerse algo, pero no estaba realmente satisfecho. Quería desesperadamente usar jeans y una sudadera con capucha,
pero no podía evitarlo. Después de todo, no había forma de que esa ropa pudiera existir aquí. Al final, Joel eligió una blusa blanca relativamente ordenada y pantalones azul marino. Originalmente, había un chaleco azul marino y una chaqueta negra, pero decidió quitárselos porque sería un inconveniente usarlos. Lo que más le gustaba era la ropa interior. La ropa interior también era de un material pesadamente lujoso, pero de todos modos, era mucho mejor que nada, así que no había nada de qué quejarse. Joel empacó un montón de ropa para cambiarse y miró a su alrededor. Al verlo, Micael entrecerró los ojos. ¿A dónde vas? Tengo que cambiarme de ropa, pero no hay vestidor. Estaba buscando un lugar para cambiar. ¡Ja! Estás haciendo todo tipo de cosas. Sacudió la cabeza pensando que había muchas cosas para criticar con ese pequeño cuerpo de muñeca, y Joel escuchó y murmuró, oí. Cuando Micael levantó la vista, Joel sonrió torpemente como si nada hubiera pasado y se mordió la boca. Me iré, así que cámbiate de ropa aquí. Micael sacó la ropa de Joel y la puso en una caja vacía. Luego se retiró fuera de la vista. Levi también siguió a Micael. Una vez que todo estuvo despejado y nadie estaba mirando, Joel se sintió aliviada y comenzó a cambiarse cómodamente. En primer lugar, se quitó el vestido de pañuelo que le obligaron a llevar porque no le quedó más remedio y lo tiró. A continuación, gimió mientras se ponía ropa interior con caderas inusualmente grandes como ropa interior de bebé. Debido a que su cabeza era tan pesada, era difícil mantener el equilibrio cuando levantaba un pie. Se dio por vencido y trató de sentarse en el suelo, pero sus brazos cortos le dificultaron ponérselo. Al final, Joel saltó sobre un pie y apenas logró usar ropa interior. Luego logró ponerse también el pantalón, pero el problema era la camisa blusa. Joel no tenía dedos para abrocharlo. Micael. Por favor, ayúdame. ¿Qué pasa? Al final, Joel simplemente se puso la camisa suelta y buscó a Micael. Apareciendo de inmediato, vio la apariencia de Joel y rápidamente captó la situación. Micael abrochó los botones uno por uno con movimientos rápidos de la mano, pero los botones inferiores estaban un poco apretados debido a la barriga abultada de la muñeca. Joel, que estaba avergonzado porque Micael luchaba por abrocharse los botones, se excusó, porque esta no es mi barriga. Es así porque soy una muñeca, pero no soy así. Está bien, respira hondo y mete el estómago. Sí. Alarido. Después de responder rápidamente, Joel respiró hondo y lo contuvo mientras Micael le indicaba. La vergüenza que tuvo que soportar como un muñeco parecía no tener fin. Capítulo 22. De alguna manera, Joel logró ponerse la camisa. Cuando se miró el estómago, fue como si los botones fueran a estallar en cualquier momento. Joel soltó el aliento poco a poco y trató de evitar la vergüenza de que los botones salieran volando. Para él, era el momento más importante de su vida. Mientras tanto, un pequeño viento sopló sobre su cabeza redonda. Cuando levantó la vista hacia el cosquilleo de su cabeza, Micael se estaba riendo. Al ver eso, los ojos de Joel se agudizaron de inmediato. No te rías, no es realmente mi estómago. ¿Quién dijo algo? Eso no es todo. Pero, en respuesta a la fría respuesta, Joel respondió con un murmullo. Micael estalló en carcajadas una vez más ante su cara hosca. Joel protestó una vez más, diciendo, te dije que no te rías, pero fue en vano. Micael, que había tenido problemas para ponerse la camisa, finalmente puso una corbata de moño roja alrededor del cuello de Joel. Una pajarita roja parecía ir bien con la apariencia de Joel. Desde el momento en que Micael vio por primera vez la ropa blanca, pensó que definitivamente necesitaba esa pajarita. No en vano, la pajarita roja le fue bien a Joel. Joel jugueteó con la pajarita, pero no la desató. Micael puso a Joel frente al espejo. Oh, la ropa hace al hombre. Joel se miró a sí mismo y sonrió feliz. Nunca había usado ropa como esta antes en su vida, pero como parecía una muñeca, se veía bien con ropa como esta. Joel giró la cabeza de un lado a otro frente al espejo y se miró desde varios ángulos. Sonrió satisfecho y Levi le tendió algo a Micael, que lo miraba. Micael estaba mirando a Joel, así que ni siquiera miró lo que Levi le había dado y lo puso en la mesa auxiliar. Esta es una invitación a un banquete del duque de Esirene. ¿De quién? El duque de Esirene. Sin embargo, ante las palabras de Levi, Micael rápidamente endureció su expresión. Preguntó de dónde procedía la invitación, no porque no hubiera oído a Levi sino para confirmar si realmente la había enviado el duque de Esirene. ¡Qué interesante! Era una voz fría. Joel,
que estaba ocupado admirándose en el espejo, miró sorprendido la voz fría de Micael por primera vez. Sus ojos rojos brillaron muy intensamente, como gotas de sangre en la punta de una hoja afilada. Yo le estaba preocupado de por qué de repente estaba así. Claramente, su estado de ánimo cambió en un instante después de que Levi dijera que era el duque de Esirene. En ese caso, parecía que tenía opiniones desfavorables sobre el duque de Esirene, pero no podía recordar de inmediato por qué. El duque de Esirene, el duque de Esirene. Joel volvió a mirar el contenido de la novela La prisión roja y pensó si había algo relacionado con el duque de Esirene. La historia del duque de Esirene le vino a la mente solo después de que recordó una docena de veces todas las formas en que Micael maltrató a Levi. Gaps, ¿es ese Esirene? ¿Ese bastardo que está tan loco como Micael en la prisión roja? En el original, el duque de Esirene era ambicioso. No estaba satisfecho con su condición de duque. Quería algo más grande, no se limitó a aspirar al puesto de archiduque. Estaba celoso y envidioso de la autoridad misma del archiduque Orlov, quien ni siquiera la familia imperial podía tratarlo con rudeza. En la obra original se dice que esta actitud del duque de Esirene se viene dando desde hace bastante tiempo. Y fue Constantin Ezzelin quien lo llevó al clímax. En pocas palabras, estaba tan loco como Micael. En la historia original, incluso se pasó de la raya al secuestrar a Levi para amenazar a Micael. No hubiera sido tan malo si solo hubiera sido secuestrado, pero incluso torturó a Levi para descubrir la debilidad de Micael. Golpear era parte del curso, fue torturado con agua e incluso le arrancaron las uñas. La escena en la que le arrancaron las uñas de los pies se describió tan vívidamente que incluso hizo que Jules se apresurara a verificar la seguridad de sus uñas intactas mientras leía el libro. Incluso antes de que eso sucediera, fue retratado como un hombre que mostró sus garras a Micael en todo. Entonces, incluso en este punto, antes de que se desarrollara realmente el contenido de la novela, era natural que Micael estuviera tan enojado por el nombre de Esirene. ¿Vas a ir? Ya que él me invitó, debería irme. Debe haber preparado algo interesante ya que incluso envió la invitación a mano. Sí, entiendo. Entonces te responderé que asistirás. Había mucha tensión en la conversación entre los dos. Jules desvió la mirada y miró a su alrededor. No sabía lo que estaba pensando Constantine, pero invitó a Micael, y Micael también aceptó la invitación, por lo que parecía que se iba a producir una gran pelea entre los lunáticos. A menos que Micael estuviera realmente loco, no habría forma de que trajera una muñeca de algodón a un banquete organizado por un rival político. No había nada en el mundo que fuera tan divertido como ver una pelea entre locos, y Joel estaba amargamente arrepentido de no poder verlo. Kimchi. Es kimchi. Joel saltó de alegría ante la comida de color rojo brillante que se colocó casualmente sobre la mesa. Era un alimento familiar que se podía ver en todas partes en Corea, pero era la primera vez que lo veía desde que vino a este mundo. Por supuesto, en comparación con lo que vio en Corea, definitivamente hubo algunas decepciones en términos visuales, pero por ahora tenía la forma de kimchi. Además, se acompañó de arroz blanco humeante. Oh, gracias. Disfrutaré esta comida. Después de sostener el tenedor de postre con mucho cariño y decir gracias, Joel corrió hacia el kimchi, tomó un pequeño trozo con un tenedor y se lo metió en la boca, y un sabor familiar se extendió por su boca. Tal vez fue por las limitaciones de los ingredientes, sabía un poco vacío pero el kimchi era kimchi. Ah, sí. Eso es todo. Necesito 2 botellas de soju con esto. Joel disfrutó del sabor de su ciudad natal, olvidó el estado en el que se encontraba y comenzó a fantasear con servir soju. Luego comió el kimchi con un tenedor en sucesión. Debería comer arroz. El arroz es así. Está bien, es arroz. No era el arroz pegajoso que solía comer en Corea, pero seguía siendo arroz. Cuando comió kimchi encima del arroz, sintió que cada rincón de su corazón que se había sentido vacío se llenó. Ha pasado mucho tiempo desde que lo comí, así que es realmente delicioso. Ah, es bueno. Me gusta. Joel estalló en exclamaciones de satisfacción mientras se ponía rápidamente kimchi y arroz en la boca. Aún así, era tan pequeño que los demás ni siquiera podrían decir que se había comido la comida. Tengo antojo de soju. Micael, no tienes soju, ¿verdad? Está bien, lo entiendo. Entonces, ¿qué bebidas hay? ¿También puedes beber? Aunque me veo así, puedo beber como un pez. Puedo beber hasta 4 botellas de soju, y no puedo beber mucha cerveza una vez que estoy lleno,
pero aún puedo beber un poco. Jules respondió con orgullo a las palabras de Michael. No bebía a menudo, pero cada vez que lo hacía, bebía muchísimo. Y así fue como terminó en esta situación. Michael, quiero beber, ¿esto es vino? Bueno, después de beber y despertar, poseía el cuerpo de una muñeca. Pero ¿cómo podrían empeorar las cosas de lo que eran ahora? Quizás sea posible volver al cuerpo humano nuevamente. Lo había visto en películas antes. Pierdes la memoria después de golpearte la cabeza y luego recuperas la memoria cuando te golpean la cabeza nuevamente. Así que podría volver a ser humano si bebía alcohol. Jules pensó en el hermoso futuro florido. Pero, ¿y si no volvía a convertirse en humano incluso después del efecto del alcohol? De todos modos, ya era la peor situación para él, por lo que nada podía empeorar. Beber alcohol en su lugar lo haría sentir mejor por lo menos. Pensando así, Jules decidió beber una botella por primera vez en mucho tiempo. Antes de que llegara la respuesta de Michael, Jules se acercó al vino que siempre estaba listo a su lado en cada comida. Se quejó para beber vino de la copa de vino con un cuello delgado, pero por supuesto no había forma de que pudiera hacer eso con su pequeño cuerpo. Michael, que lo miraba en silencio, vació el agua del vaso que originalmente estaba destinado a contener salsa o azúcar, pero que ahora se usa como copa de Jules, y llenó su copa con vino. Luego, después de esperar ansiosamente, Jules entró corriendo y bebió el vino. ¡Guau! Sabe bien. Vaya, esto es vino de verdad. Es realmente elegante. Había probado una variedad de bebidas alcohólicas, pero solo vino barato, con un precio de 7 a 8,000 wons en el mercado. Jules aplaudió su sabor limpio y rico que no podía compararse con ningún vino que hubiera probado. En lugar de un alegre clap clap, solo se oía un ligero golpeteo de algodón. Una bebida más. Jules solicitó ansiosamente una recarga. Aunque Michael se veía un poco incómodo, una vez más llenó la taza de Jules. Así, bebe, llena, bebe y vuelve a llenar. Después de repetir lo mismo unas cuantas veces más, y al final,